Este relato nos lo mandó un suscriptor desde Monterrey sobre algo que vivió su hermana menor en la preparatoria. Cuenta que su hermana cursaba el último semestre en un plantel ubicado en un edificio muy antiguo, remodelado varias veces a lo largo de los años. Los compañeros del salón B-12 siempre evitaban quedarse después de clases en esa aula, sin que nadie supiera explicar bien por qué. Su hermana pensó que solo era una superstición más entre estudiantes, hasta una tarde en particular. Esa tarde, su hermana se quedó sola unos minutos en el salón B12T, terminando un trabajo antes de irse a casa. Al voltear hacia el pizarrón, notó una figura de pie junto a la puerta, completamente de espaldas, vestida con un vestido oscuro y desgastado de otra época. Pensó que era alguna maestra esperando para entrar, pero la figura no se movía en absoluto y el salón estaba completamente vacío, salvo por ella misma y esa presencia inmóvil junto a la entrada del aula, completamente cerrada. Su hermana decidió hablarle, pensando que tal vez era alguna maestra nueva del plantel que no conocía aún. La figura giró lentamente el rostro hacia ella, sin prisa alguna. Tenía la piel completamente pálida y grisácea, los ojos hundidos en cuencas oscuras y una sonrisa torcida que no encajaba con ningún gesto humano normal. Su hermana reconoció el rostro de inmediato. Era idéntico al retrato de una antigua maestra que colgaba en el pasillo principal del edificio desde hacía décadas enteras. Según el suscriptor que mandó este testimonio, su hermana le contó todo esto entre lágrimas esa misma noche, todavía temblando varias horas después de lo ocurrido en el salón. Decía que jamás en sus años de estudiante había sentido un miedo tan profundo y real como esa tarde dentro del aula. Sus padres notaron que desde entonces evitaba quedarse sola en cualquier lugar cerrado y que en varias noches despertaba asustada, repitiendo el nombre de una maestra que jamás había conocido en persona. El plantel donde ocurrió este testimonio es uno de los edificios educativos más antiguos de Monterrey, construido hace varias décadas y remodelado en distintas ocasiones a lo largo de los años. Muchos salones conservan parte de su estructura e instalaciones originales, mezcladas con ampliaciones más recientes. Este tipo de edificios con historia prolongada suelen acumular relatos entre generaciones de estudiantes, transmitidos de boca en boca durante años, dentro del mismo plantel educativo. Paralizada por el miedo, su hermana no pudo moverse ni hablar durante varios segundos que sintió eternos en ese instante de puro terror absoluto. La figura extendió una mano hacia el pizarrón, señalando algo escrito que ella jamás había puesto ahí esa tarde. Cuando finalmente logró reaccionar, salió corriendo del salón, sin mirar atrás, tropezando con las bancas, hasta llegar a la dirección del plantel, completamente agitada y sin poder hablar con claridad durante varios minutos seguidos. Lo más perturbador, según cuenta el suscriptor, es que al revisar después el pizarrón de ese salón, encontraron escrita una fecha exacta que nadie reconocía ni recordaba haber anotado ahí esa misma tarde. Cuando preguntaron a otros maestros del plantel, ninguno supo explicar el origen de esa fecha en particular. Curiosamente, coincidía exactamente con el día en que, años atrás, había fallecido la maestra Eulalia dentro de ese mismo salón durante una clase nocturna de regularización escolar. El conserje del plantel confirmó que hace muchos años una maestra llamada Eulalia murió de un infarto justo en ese mismo salón durante una clase nocturna de regularización para alumnos rezagados de varios grupos diferentes. Desde entonces, varios alumnos del turno vespertino han reportado ver una figura parada junto a la puerta del B12, pero ninguno se había acercado tanto
como la hermana del suscriptor aquella tarde en particular, dentro del aula, completamente vacía y en silencio. La hermana del suscriptor terminó cambiándose de salón apenas unos días después de lo ocurrido esa tarde. Y hasta ahora evita pasar cerca del B-12 sin compañía de alguien más a su lado en absolutamente todo momento. El suscriptor que mandó este testimonio se pregunta si lo que su hermana vio esa tarde fue realmente el espíritu de la maestra Eulalia o si existe alguna otra explicación posible para lo que pasó. ¿Tú qué crees que fue realmente lo que se le apareció a su hermana en ese salón? Tú te quedarías completamente solo dentro de un aula vacía sabiendo que alguien más podría seguir parado ahí en completo silencio. Después de tantos y tantos años de haber muerto, en ese mismo lugar exacto del salón B12, esta historia llegó a nosotros como testimonio real de un suscriptor de Monterrey sobre algo que vivió directamente su hermana menor en esa misma preparatoria estatal. Si te gustan estas historias contadas por nuestra comunidad querida, sigue a Mundo Oculto MX.